impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Dirección del Programa Nacional de Formación Avanzada de la Universidad de Ciencias de la Salud, el Centro de Estudios para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida, CESA-CODEVI, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Dirección de Gestión Académica del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. En esta primera clase abierta de la unidad curricular Análisis de Sistemas de Salud en la República Bolivariana de Venezuela, tendremos la grata compañía del profesor Pedro Enrique Villasana, quien compartirá con nosotros en una disertación sobre marco filosófico, histórico y político de la salud pública en Venezuela. Pedro Enrique Villasana López, médico, magíster en sistemología interpretativa, PhD, doctor en ciencias médicas, postdoctorado en salud colectiva, postdoctorado en educación para la salud sexual y reproductiva, académico e investigador del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos e integrante del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Ha escrito también artículos en revistas nacionales e internacionales y participa además como editor de alguna de ellas. Como se aprecia, Pedro Enrique Villasana López tiene una extensa experiencia en el ámbito de la investigación desde una mirada que hemos venido trabajando en el transcurso de este Programa Nacional de Formación Avanzada Salud Colectiva. Además, Pedro Enrique es un amigo de este Programa Nacional de Formación Avanzada y un extraordinario venezolano maracuyero que impulsa desde su espacio el movimiento antihegemónico de la salud colectiva. Es un gran maestro, siempre presto a apoyar amorosamente cuando se le solicita. Les recuerdo a todas y a todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar la intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para mayor fluidez de la transmisión. Así que sin más preámbulo y realizada la presentación de nuestro amigo Pedro Enrique, le doy la palabra a los coordinadores de esta unidad curricular, nuestra querida coordinadora doctora Luisana Melo y nuestro querido profesor doctor Daniel Montero. Saludamos también la presencia de Dora Cardona, que es docente del posgrado en Salud Colectiva de la Red Internacional Salud Colectiva y Salud Intercultural. Entonces, en nombre de la doctora Luisana Melo, coordinadora nacional del Programa Nacional de Formación Avanzada, y su equipo docente, recibe Pedro Enrique nuestro agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en este espacio. Sé bienvenido. Tienes el derecho de palabra, pero antes dejo en la palabra al coordinador de la unidad curricular, que en este caso nada más está el doctor Daniel Montero. Esperemos que la doctora Luisana Melo en el transcurso de la tarde se conecte. Adelante, Daniel. Hola Mari, ya estoy conectada. Ah, bueno, Hola, ya llegó nuestra querida coordinadora. Entonces hola ahí tiene. Pedro, hola Pedro, gracias anticipadas por estar acá con nosotros y nosotras en este espacio y bienvenido a tu patria. Y esperamos entonces que podamos tener una disertación amplia y profunda en este tema con nuestros maestrantes presentes acá en la reunión. Así que sin más preámbulo, vamos a darte la palabra. Adelante. Bueno, queridas y queridos compatriotas, buenas tardes. De verdad que es un placer para mí y muy agradecido a quienes son responsables de esta unidad curricular, y a mis amigas y amigos de siempre, por permitirme compartir esta tarde un rato con ustedes en esta conversación. ¿Sí? Eh, Quisiera que fuera una conversación. Voy a
tratar de ser breve, ¿eh? En función de que que tengamos la oportunidad, ¿eh? De intercambiar, ¿eh? Hasta donde esté a mi alcance, por supuesto, para que favorezcamos el aprendizaje conjunto, ¿sí? Y desde la experiencia de ustedes también podamos ir enriqueciendo esto que estamos tratando de hacer entre todas y todos. ¿Ok? Yo me voy a ayudar con una presentación, una presentación de PowerPoint que preparé para ustedes. También yo me permití compartirles unas dos publicaciones que están por allí disponibles, creo que en la plataforma, que pueden servir para ilustrar un poco el trabajo que les voy a presentar esta tarde y que no es nada más que una sistematización de, vamos a llamarlo mi experiencia de vida. ¿M? Como bien creo que dijo Mari, yo originalmente soy médico y después de eso lo único que yo aspiro a ser es estudiante de epistemología. ¿No? Y sobre la base de ese trabajo es que vengo a conversar con ustedes esta tarde y a mostrarles algunas reflexiones que nos permitan seguir avanzando en la construcción de nuestro país. ¿Eh? Voy a un segundo que estoy buscando aquí la ventana. Disculpen un segundito. Ah, espera. Ya, un segundo. Yo no sé por qué yo siempre me enredo haciendo estas presentaciones. Aquí estoy, ya. ¿Qué? Perfecto. Este, ok. Este, es un poco ambicioso llamar a esto un marco filosófico, histórico y político de la salud pública en Venezuela y América Latina. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo desde una aproximación que venimos haciendo, digamos, desde hace deben ser unos 30 años aproximadamente. ¿Ok? Sobre el proceso histórico-político, ¿ok? Y lo que está detrás de él, que no es nada más que su fundamento epistemológico, su fundamento de carácter político, ¿sí? En el caso de Venezuela y de América Latina y de todo el mundo. ¿Ok? Hoy pretendemos presentar algunas reflexiones eh, acerca de esas transiciones, ¿sí? Que ha venido sufriendo y que sigue sufriendo el ejercicio del derecho a la salud en América Latina, y tomamos el periodo a partir de 1960 hasta la actualidad, haciendo una revisión crítica de la legislación en salud en ese periodo y de los diferentes procesos de reforma y contrarreforma en el marco de los contextos histórico-políticos que hemos ido viviendo como región, como países, como naciones, como pueblos. Eh, Ese ejercicio de práctica epistemológica nos permite caracterizar algunos periodos, tendencias, aproximaciones y también alejamientos, pero sobre todo las transiciones hacia lo que se ha identificado como el modelo neoliberal, que yo le coloco el apellido de neocolonial en América Latina. Esto lo hacemos, esta caracterización de esos periodos, a partir de ciertas regularidades, similitudes y paralelismos,
sincrónicos o asincrónicos, que logramos identificar, en este caso, tomando tres naciones, tres países hermanos: Chile, Colombia y Venezuela. Esto queremos que nos permita visibilizar algunos horizontes para el ejercicio del derecho a la salud en este siglo XXI que estamos viviendo. Esa foto que no se ve muy clara es una foto de la Caracas de los años 90. Sin embargo, está bastante actualizada. Me pueden ir corrigiendo si me equivoco, ¿sí? Y con ella pretendemos mostrar algunas promesas y realidades que se evidencian en nuestro país. No exclusivamente, son la realidad de la mayor parte de nuestra América. En ese sentido, que aquí estoy teniendo algunos problemitas, ¿no? Nosotros podemos decir que en América Latina se identifican algunos rasgos comunes, ¿no?, en el proceso de conformación y consolidación de lo que han sido las políticas públicas, en particular en el área de la salud. Un primer aspecto, alrededor de los años 60, que identificamos con la Alianza para el Progreso, fue la creación de aquellos sistemas nacionales de salud que replicaban o trataban de replicar el camino desarrollista que planteó Estados Unidos en Europa con el Plan Marshall para la creación de los estados de bienestar de posguerra. Esto, en el caso de América, se convirtió en cuidar su patio trasero en el marco de la Guerra Fría, en lo que se llamó formalmente la Alianza para el Progreso. Ahí quedan varias preguntas acerca del progreso de quién, pero así era la denominación. En los 70, los 80 y los 90, la crisis de la deuda obliga a imponer la llamada receta neoliberal, particularmente a partir de los años 80, con el consenso de Washington y la imposición de esta receta, que en términos muy gruesos pretendía achicar y racionalizar el Estado y el gasto público y abrir la oferta de los servicios de salud al sector privado. Esto en el marco de la crisis del desarrollismo que llevó a al agotamiento de esos recursos que había venido expoliando el colonialismo en los últimos 100 años en América. En lo que va del siglo XXI, lo que percibimos es la tensión entre dos modelos en pugna permanente. Podríamos identificarlo, por un lado la solidaridad, por el otro lado la competencia o el mercado, como lo conocemos, y en el fondo la discusión entre la prevalencia de lo público y lo privado, entre el bien común y el individualismo. ¿Okay? Me van a perdonar, en unas dos láminas tengo mucho texto, pero es porque quiero mostrar precisamente el texto que tiene un elemento interesante. ¿Okay? En ese sentido, ¿okay?, ya, que aquí no sé por qué hoy tengo problemas con este. Ok. Esta primera transición que queremos mostrar del estado de bienestar que se instala entre los 50 y los 60, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se da el salto? ¿Será al vacío? Decíamos que una inspiradora marea neoliberal, ¿no?, había preñado con su creatividad a los gobiernos de América Latina, que con diversos mecanismos, ritmos, estrategias, iban a tratar de instalar la receta neoliberal
con mucha disciplina y además con cierta sincronía. Les había dicho que siempre vamos a ir hablando de los tres países e intentando reconocer o identificar los paralelismos. A la vanguardia se encontraba Chile, ¿ves? Cuyos líderes se habían formado en la Escuela de Chicago y que con la colaboración, entre comillas, del gobierno cívico-militar, se encargó literalmente a sangre y fuego de cumplir la tarea, la tarea que imponía la receta neoliberal. Eso se adelantó al consenso de Washington, porque a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende se inicia esta tarea en 1973. El consenso de Washington, términos históricos, ocurre en 1980 formalmente, pero venía cocinándose durante todo el final de la década de los 70. Instala lo que injustamente se denominó el modelo neoliberal. Y en el caso de Chile, con diversas leyes y decretos que culminan en la Constitución de 1980, se va instalando el modelo. Es interesante, y me voy a detener un poco aquí, en que en su artículo 19, la Constitución de 1980 de Chile establece que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y rehabilitación de la salud del individuo. Fíjense, libre e igualitario acceso. Al Estado entonces se le asigna el rol de coordinación y control. Y va a ser su deber preferente, es decir, puede preferirlo o no preferirlo, garantizar la ejecución de las acciones de salud. Y termina diciéndonos que va a establecer cotizaciones obligatorias y que además cada persona que viva en este país va a tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Este proceso de privatización continúa hoy. Diversos gobiernos y sucesivos gobiernos eufemísticamente llamados de centro derecha o de centro izquierda han venido colaborando indistintamente en la consolidación de ese modelo de mercado extractivista y neocolonial, que se consagra en la Constitución de 1980, que hoy en día todavía está vigente. Entonces arrancamos alrededor de los años 70, principios de los años 70, con este proceso en Chile. En el caso de Colombia, se vivía un complejo y convulsionado proceso alineado por la insurrección armada, etcétera. Pero allí la Constitución de 1991, fíjense, casi 11 años después, establecía en esencia lo mismo que el artículo 19 de la Constitución de 1980 en Chile. Y fíjense esto. Por eso hacía el énfasis en esos elementos. Primero, a pesar de que arranca diciendo que la atención de la salud y el saneamiento mental son servicios públicos a cargo del Estado, esto que es prácticamente calcado de la Constitución de 1980 de Chile. Se garantiza a todas las personas el acceso. Después va a ver qué quiere decir ese acceso a los diferentes servicios. Y fíjense también, corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, etcétera, 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 conforme a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, etcétera, etcétera. Otro elemento en común es que también debe establecer políticas para la prestación de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.
Y además, otro elemento en común, va a determinar los aportes que estén a su cargo en la medida de las posibilidades de cada persona. Esto no son casualidades, ¿ok? En Colombia aumentó de manera importante el gasto en salud entre el 88, ¿ok? Y el 2000, ¿ok? Se hablaba alrededor de un 178%, pesos más, pesos menos, que no hizo que mejorara la calidad o el acceso a los servicios. Con la ley 100 de 1993, nacen las entidades prestadoras de servicios de salud, las EPS, de aquí en adelante las vamos a llamar así, y las administradoras del régimen subsidiado, que tenían carácter público. Álvaro Uribe Vélez, célebre Álvaro Uribe Vélez, argumentó que para Colombia, a partir del año 92-93, el derecho a la salud es un derecho prestacional de segunda generación y no fundamental. La ley estatutaria definió los servicios de salud como servicios públicos restringidos al ámbito de la disponibilidad financiera, es decir, de acuerdo a la capacidad de pago de cada ciudadano y también de acuerdo a los recursos disponibles por parte del Estado. ¿Qué ocurría en Venezuela en esos años? Para 1998, obedeciendo los mandatos del Consenso de Washington, se estableció un proceso de privatización acelerada que venía de todos los años 90. La nueva ley del subsistema de salud que se iba a promulgar en 1998, establecía la privatización de los servicios, normalizaba el cobro en los establecimientos públicos a pesar de la mínima capacidad de pago de una población que para 1994 se estimaba en un 70% de pobreza con el 41% de indigencia. Esta ley establecía que los ciudadanos debían retribuir los costos generados por la atención médica. Se privatizaba el servicio. Y el único derecho que se establecía con claridad, y que lo destacamos aquí, es que ellos podían exigir su factura. Tenían el deber de pagar, pero el derecho de exigir la factura. El sistema público de salud en Venezuela había sido redimensionado, ¿no?, vía descentralización y atomización del sistema de salud. La cobertura disminuyó antes de los años 90, en los años 80 tenía una cobertura que que llegaba cerca del 90%, y esto llega en 1991 y su deterioro fue mucho mayor durante los años 90, alrededor del 50%, es decir, disminuyó prácticamente a la mitad. Es interesante señalar que en 20 años se construyeron 50 establecimientos públicos y 400 clínicas privadas. Se instaló entonces un nuevo derecho a la salud, el derecho a elegir, sujeto a la capacidad de pago, y un nuevo deber del Estado de actuar solamente como controlador de las transacciones del mercado. Para ese momento eso era común a Colombia, Chile y Venezuela. Ese es un primer momento, donde podemos identificar que con los diferentes métodos que fueron utilizados, uno podría decir, estos son coincidencias, o fue esa tensión, esa pulsión, ¿no?, a copiar la experiencia exitosa que supuestamente venía ocurriendo en Chile. Hubo diferentes métodos que se utilizaron. En Chile fue ejecutada, impuesta y sostenida a la fuerza por un gobierno cívico-militar, con miles de muertos, desaparecidos y millones de exilados. Se consolida alrededor de los 80 y continúa hasta nuestros días.
En Venezuela, el ingreso petrolero, digamos que permitió conducir la fiesta en paz, conducir la reforma en paz. La COPRE, desde los años 80, acelerando en el 88 con la llegada de Carlos Andrés Pérez, que provocó el Caracazo, y se logra reinstalar con la Agenda Venezuela en el 93 con el célebre doctor Caldera y lo que se llamó la fórmula mágica del doctor Caldera. En Colombia, por su parte, en esos momentos, en esos 20 años de lo que estamos hablando allí, miles de muertos y millones de desplazados en los 70 y los 80. Las reformas neoliberales comienzan con Gaviria a inicio de los 90. Se identifica entonces una primera transición de los estados de bienestar a los estados neoliberales, de los estados donde existía un incipiente derecho a la salud a estados donde desaparecen los derechos sociales. Un modelo en el que se instaura la libertad de elección sujeta a la capacidad de pago, al acceso financiero, a toda la segmentación y la profundación de la desigualdad que se produce en nuestras sociedades. Se liquida el estado de bienestar. Eso es una política de Estado. Pues se había agotado el modelo desarrollista de acuerdo al diagnóstico del consenso de Washington. Emerge el Estado subsidiario que solo garantizar el acceso y la salud se convierte en un bien de mercado, un bien negociable en el mercado. ¿Okay? La instrucción era, disminuyamos el gasto público para que puedan pagar la deuda. Ocurre lo que llamamos una reforma orquestada en América Latina. Para 1980 el índice de reformas era de 0,55 y para el 2000 ya estaba en 0,83. Es decir, que el 83% de los países habían satisfecho los criterios de reforma que se establecían. Había una globalización en marcha y la mayoría de los países estaban incorporadas a lo que se llamó el concierto neoliberal. Un segundo momento de aproximación lo vemos entre los años 2000 y 2010. En Venezuela, que se sintonizaba con Chile y Colombia en la instalación del modelo neoliberal durante todos los años 90, ocurre que en el 99 se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este nuevo escenario, tanto la Ley Marco de Seguridad Social como la Ley Orgánica de Salud que veníamos hablando y que había instalado el mercado de la salud, que se supone que iba a formalizar la privatización de los servicios de salud, van a quedar suspendidas por colidir con la Constitución y aquellos principios de gratuidad, universalidad, integralidad, etcétera, etcétera, que aparecen en el artículo 84 y siguientes de la Constitución. Sin embargo, a pesar de la Constitución, a pesar, las leyes que establecerían la normativa y permitirían aplicar la Constitución van a entrar en un limbo. El proyecto de ley de salud que se presentó en el 2004, hoy en día permanece en la Asamblea Nacional todavía sin poder aprobar. Eso nos introdujo, en el caso de Venezuela, introdujo en la posibilidad del ejercicio del derecho a la salud en el campo de la provisionalidad, del voluntarismo político, que creó y generó espacios de opacidad, de provisionalidad, que van a determinar de allí en adelante, desde los años 2000 en adelante, el curso de todos los acontecimientos y eventos políticos, económicos, sociales, en el campo de la salud y otros campos que han ocurrido en este periodo, con, por supuesto, lo que ya conocemos, el asedio de oposición de factores internos, externos,
al proyecto de país que se dibujó en la Constitución, pero que entendemos que no se normatizó y no pudo entonces llevarse a cabo más allá de lo que la provisionalidad y el voluntarismo pudieran estar permitiendo. Entre el 2000 y el 2010, uno podría tener la impresión, una primera impresión, de que en Venezuela la revolución avanzaba y el sector privado retrocedía. Todos recordamos el crecimiento de la instalación y crecimiento de Barriadentro, de la fortalecimiento de los diferentes niveles de atención, etcétera, etcétera, y la inversión en salud. El gasto público en salud fue en el 2007 más o menos del 6,02%. En los 90 había sido del 2,45%. Creció exponencialmente. Si en los 90 se dedicaban 60, más o menos $61 per cápita, estoy hablando de 1990, $61 per cápita. En el 2007 hablábamos de prácticamente $500 per cápita. Vean el aumento que se produjo en la inversión en salud. Ante eso, uno podría perfectamente creer que el sector privado retrocedía frente a un sector público que avanzaba y un derecho a la salud que se imponía. Que habíamos terminado con la receta neoliberal, que íbamos en función del fortalecimiento de los derechos sociales, de la solidaridad, etc. Pero nos llamaba la atención entonces, en ese momento, el incremento del gasto en pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, las HCM que nosotros seguramente conocemos bastante bien, para los trabajadores del gobierno y sus familiares. Eso aumentó 456% hasta el 2007, sin incluir lo que estaban además gastando las gobernaciones y las 335 alcaldías. El gasto en salud era incalculable alrededor del 2007. Para el 2010, estos recursos daban cobertura solo a los funcionarios públicos y sus familiares, que en el 2010 eran aproximadamente 3.300.000 habitantes. Y los recursos de los que disponía el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que eran un poco menos del doble de lo que se gastaba en HCM, debían servir para el resto de toda la población. El incremento del gasto público en salud en el tiempo de Revolución Bolivariana transitó intencionalmente o no a un esquema basado de intermediación financiera para transferir recursos los recursos públicos a empresas aseguradoras y al complejo médico-industrial privado y garantizar la cobertura de un grupo muy reducido de sus funcionarios y sus familiares. ¿Sí? Estimaciones no oficiales calculan que el crecimiento del sector privado entre el 2000 y el 2010 fue de aproximadamente 400%, con financiamiento público. ¿Sí? La pregunta que nos hacíamos en ese momento era, ¿estamos por un sistema público nacional de salud o una privatización revolucionaria y socialista de la salud? Esto suena incómodo. No sé si es intencional. Se configuró entonces una relación parasitaria entre la receta neoliberal y los cambios que proponía la Constitución, que reivindicaban el estado de bienestar, justicia social, derecho a la salud. En 10 años, la fuga de capitales en Venezuela fue equivalente al 43% del Producto Interno Bruto, 42 veces más alta que la de Colombia, y
esa exportación y privatización de capitales fue más alta que la de 30 países de América, todos sumados. El neoliberalismo en salud crecía y se desarrollaba en Venezuela, transitando cómodo y además de incógnito por un carril paralelo al de la conformación de lo que llamamos el revolucionario Sistema Público Nacional de Salud. En Colombia, por su parte, hubo recursos abundantes para el sector salud. 42 billones de pesos, el 7% del Producto Interno Bruto se destinó a ello. Pero salieron de los bolsillos de las y los colombianos. En este periodo, obligados por la Ley 100 de la que les hablé, la que se decretó en el 93, y salían también de las arcas del Estado. ¿Para quién? Para las empresas prestadoras de servicios de salud y no para constituirse en servicios públicos de calidad. Las EPS monopolizaron 90% de la población afiliada con tasas 5 veces más que el promedio nacional. Un caso ejemplar de las EPS, Salucop, ¿okay? En 1994 nació con 2.500 millones de pesos y para el 2010 tenía un patrimonio de 439.000 millones de pesos. 176 veces en 16 años. El negocio redondo. Pero es que además de esto, no declaraban todo lo que ganaban. Este cálculo se queda muy corto. Y mantenían deudas con los hospitales, etcétera, y otros con quienes tercerizaban los servicios de salud. Esto parecía indetenible. En Colombia y en el caso de Chile, los llamados gobiernos de la concertación, que vinieron posterior a que terminara la dictadura, y fíjense que yo digo cuando terminó la dictadura, no cuando empezó la democracia, ¿no? En el año 90, estos gobiernos de la concertación se encargaron de completar la tarea, de afinar el negocio de la salud. Se aumentaron los gastos administrativos y el enriquecimiento de las ISAPRE es el equivalente a las EPS en Colombia y a las aseguradoras en el caso de Venezuela, con márgenes parecidos de beneficio, fíjense, del 20%, ¿no? Y además, no se quisieron y no se pudieron controlar otros vicios que se instalaron en el sistema ya privatizado, como la selección adversa, en este caso las ISAPRES, igual que las EPS en Colombia y las aseguradoras en Venezuela, atendían a los jóvenes y los sanos. Y el Estado pagaba por todo. El perfeccionamiento del sistema en el caso de Chile llevó a que el financiamiento de la salud terminara recayendo en los individuos en el gasto de bolsillo, uno de los gastos de bolsillo más importantes de América Latina para ese momento. Después Venezuela le va a quitar el puesto. ¿Okay? Es importante decir que las ganancias del sector privado crecieron exponencialmente. ¿Okay? Y además, estos fondos que estaban establecidos constitucionalmente se utilizaban para la especulación financiera y otras inversiones, particularmente en el caso de Colombia y de Chile. Nosotros sí podemos identificar algunas regularidades en los tres países. En el caso de Colombia y Chile, el enriquecimiento, el crecimiento exponencial de las intermediadoras, las EPS y las ISAPRES, la libertad constitucional para elegir, de acuerdo a la capacidad de tu bolsillo, la corrupción, el monopolio en sus diversas modalidades. En Venezuela creció el sector público y también el privado, como vimos, mucho más el privado que el público.
¿Qué? Esa inversión se fue constituyendo y fue consolidándose en Venezuela. Más tarde podemos revisar los números en el tiempo de las preguntas. Además, deben de destacarse las prácticas de monopolio, corrupción que comparten los tres países. Según la OSD, están entre los 4 países con mayor nivel de corrupción percibida por la población. Estos componentes no tendrían nada en común con la libertad de elegir y la igualdad de oportunidades, que en teoría reivindica el modelo liberal. Por eso yo al principio hablaba de que es injusto llamar a este modelo neocolonial, llamarlo neoliberalismo. ¿Okay? Lo que señalamos es que se configura una especie de colonialismo extractivista con impostura de liberalismo o socialismo. En Venezuela se profundiza entre el 2011 y el 2023, donde intentamos mirar algunos horizontes, la crisis, el conflicto interno nacional e internacional. Esto es totalmente innegable, ¿sí? Que el peso que ha tenido el conflicto interno e internacional ha impactado a nuestro sistema de salud, ¿sí? Pero también llama la atención, ¿sí?, que continúa el crecimiento y florecimiento del complejo médico industrial en la medida que se va deteriorando la calidad de los servicios que somos capaces de prestar en el Sistema Nacional de Salud. Nuestra economía toca fondo, que no solo por el problema de los precios del petróleo, ¿no?, sino por la guerra no convencional, la violencia callejera, etcétera, etcétera, y la manipulación de la moneda. Esto trajo como aliño, en el caso de ustedes no tengo que aclararles mucho lo que significó la orden ejecutiva del presidente Obama y lo que ha representado para el país. Las fugas de capitales de 500 mil millones de dólares, y esos son cálculos muy, muy cortos, en el cual participaron las empresas farmacéuticas. Se dice que, perdón, no se dice, está documentado que más del 70% de las divisas asignadas al sector farmacéutico se fue del país sin contraprestación. Es decir, llegó 75% menos cantidad de medicina por efecto de la sobrefacturación. Esta era la sorpresa. El gasto de bolsillo en salud más elevado de América Latina y el Caribe es el de Venezuela para el momento, con un 63%, muy por encima del 34% que es el promedio de la región. Entre 2010 y 2017, la proporción del gasto en salud en relación al PIB disminuyó 6 puntos porcentuales. Hoy en día, en Venezuela, la corrupción pública y privada pareciera que van de la mano en muchos casos, que la posibilidad del ejercicio de la salud se diluye, en tanto que los resultados apuntan al advenimiento de renovados procesos de privatización neoliberal, entre paréntesis, la dolarización de la prestación de los servicios. Eso ya venía dándose de manera insidiosa al margen de la Constitución de 1999, fue el proceso que vimos hasta el 2010, ante la mirada impotente y a veces indolente o cómplice del funcionariado del gobierno, de nuestro gobierno bolivariano. En Colombia, por su parte, se caracterizaba la profundización de la privatización del sistema. Esto continúa hoy día y está muy fortalecido en una política que propicia el extractivismo. Es lo que algunos llamaron que en el Ministerio de Salud es un simple espectador
al festín que se están dando las EPS en Colombia. Se dice que son ya más rentables que las ISAPRES de Chile. Y eso es bastante decir. ¿Okay? Este extractivismo hace que la posibilidad de un modelo inclusivo en salud en Colombia se vea cada vez más lejos. En el caso de Chile, en estos últimos años, estamos hablando del 2010 hacia acá, se habla de un crecimiento sin frenos del sector salud en un negocio que está avalado por el Estado. El Estado es una especie de tobogán que transfiere los recursos que ponemos los ciudadanos, los transfiere directamente al sector privado a través de las ISAPRES. Las camas privadas, esto pareciera una caricatura, tuvieron un crecimiento del 548% en algunas zonas de Santiago, ¿okay? Se promulgaron una serie de decretos, normativas que van a perfeccionar cada vez más la transferencia de los recursos públicos hacia el sector privado. Esto está bastante bien documentado. En el 2016 se reportaba que Chile estaba en el tercer lugar entre los países con más alta proporción de la población sumida en la pobreza por gastos de bolsillo en salud. Solamente lo superaba Haití y Nicaragua. En Chile se decía que avanzaba sin freno el modelo neoliberal. Algunos estimamos que no solo en Chile. Interminables listas de espera, etcétera, la corrupción, la selección adversa, la perversión, el uso de los recursos del Estado, han mantenido a la población chilena en movimiento, particularmente desde el 2016, provocando en el 2019 lo que se llamó la explosión social de octubre, o como algunos preferimos llamarlo, la explosión de la primavera chilena, cuando millones de personas salieron a la calle a exigir que se cambiara el sistema. Este proceso del 2019, para que lo desmitifiquemos un poco, desembocó en un proceso constituyente que era de impredecibles resultados, dicen algunos. Con el buen manejo que hizo el sistema y el modelo, ya hemos visto cuáles son los resultados que ha tenido. Las preguntas que uno puede hacerse. Hay que, si uno quiere ver hacia dónde tenemos posibilidades de ir, hay que transparentar las finalidades que el modelo neoliberal persigue en América Latina, que no es del dominio político. Fundamentalmente se busca la rentabilidad, la profundización del extractivismo. Y eso es lo que hay que entender para saber hasta qué punto ha sido exitoso, más allá del derecho a la salud, la exclusión, la enfermedad, la muerte que haya provocado. Para preguntarse sobre el éxito, hay que preguntarse por la rentabilidad que ha tenido. La finalidad entonces del modelo ha sido el enriquecimiento ilimitado del complejo médico-industrial y no la salud de la población. Entonces nosotros podemos decir que este gobierno corporativo transnacional ha sido muy exitoso. Se ha consolidado el poder de mercado. Esto es común a los tres países, con pequeños matices quizás. La eliminación y reducción del papel del Estado y una resignificación del concepto de soberanía para cambiarlo por el de globalización de uno u otro tono, y la prevalencia de lo privado sobre lo público. Uno podría, en el beneficio de la duda, preguntarse si en Venezuela ya es así, si en Venezuela es diferente. ¿Okay? Nosotros podemos hablar de que se refrenda el éxito del modelo neoliberal en América Latina y en particular en estos tres países.
El modelo ha sabido convivir, neutralizar y aprovecharse de la legislación, donde hay espacios para la discrecionalidad y la maniobra, y ha tenido aliados nacionales e internacionales en los diferentes países, y una actitud permisiva o cómplice de los gobiernos que hemos tenido. Las escandalosas ganancias del complejo médico industrial y de las intermediarias refrendan el éxito del modelo extractivista neoliberal neocolonial en Venezuela, Chile y Colombia. Por ahora, al margen de cualquier retórica. Sin embargo, si usamos la metáfora esta del fútbol, que el otro equipo también juega, desde el 2015, luego en el 2018, algunos pueblos del continente parecen rebelarse contra este neocolonialismo impostor, que además es dueño del balón y amigo del árbitro. Y estos pueblos luchan por reconquistar el derecho a la salud, pensiones dignas, salario digno, educación, trabajo como parte del derecho a la vida. A pesar de los últimos cantos de estos sirenos libertarios, léase Milei, que hemos visto en estos últimos meses. ¿Okay? Se escuchan pasos. ¿Eh? Estas son fotos de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador. ¿Eh? No son excepciones. Pareciera que es la regla, por lo menos de los últimos 5 años. Esta es nuestra Venezuela, donde a pesar de nosotros, repito, a pesar de nosotros, puede ser que tocar fondo sea la oportunidad para que el poder popular le dé vida a la Constitución del 99. Y a pesar de la oposición interna y externa y de las complicidades internas y externas, ese poder popular construye la República Bolivariana para todas y todos. Ese graffiti decía que lo peor de caminar no es hacerlo por el camino equivocado, sino por el camino correcto, por los pasos equivocados. Muchas gracias y los dejo ahí con algunos consejos que pedimos por ahí en el camino para irnos ayudando. Gracias a ti, Pedro, por la excelente recorrido que nos han hecho del proceso histórico que nos lleva a la situación actual, ¿no? Muy importante cuando decimos que tenemos que siempre evaluar en cada elemento que estamos estudiando todos los elementos que determinan ese elemento, esa situación, pues, o sea, no, que ninguna situación es aislada, que ninguna situación se puede evaluar sin que podamos revisar todas las situaciones históricas que van llevando a que se manifieste esa situación, ¿no? Es muy importante que en esta disertación que nos hace Pedro, que miremos algunos elementos que creo que deben destacarse, ¿no? El tema de la tensión entre los dos modelos. Él decía solidaridad versus mercado, yo digo aseguramiento versus universalidad, o vale decir derecho versus mercancía, ¿no? O sea, estamos en una disputa, no solo en Venezuela, sino a nivel continental y digamos mundial, en una disputa entre dos visiones de la civilización. Esto nos lleva a estas contradicciones que tiene que ver además con el tema de la crisis civilizatoria, ¿no? Cómo esta contradicción, esta disputa, esta tensión entre
entre la construcción o la posibilidad de una sociedad donde realmente se viva viviendo, como decía Chávez, donde tengamos todas las condiciones y las oportunidades para desarrollarnos y desarrollarnos no con el desarrollismo neoliberal, sino desarrollar en todas las potencialidades que tiene el ser humano versus lo que está ocurriendo a nivel mundial, que tiene que ver con una sociedad donde prevalece la injusticia social, ¿no? También nos hablaba Pedro de tres categorías que tenemos que profundizar en esta unidad curricular, ¿no? El tema de la segmentación, el tema del gasto de bolsillo y el tema de los subsidios cruzados, que es esa transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Luego nos hablaba del deterioro progresivo del sector salud, influenciado o determinado por el consenso de Washington, por las medidas en Venezuela en particular. Nunca debemos olvidar que en Venezuela, además de todos los elementos del consenso de Washington, que sería lo que el norte global nos impone, ¿verdad? Además de eso, en Venezuela tenemos el elemento es un elemento realmente importante, que ha sido todo esto, las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo y sobre todo una manifestación que ha sido es el arma más importante de ese bloqueo y de esas medidas coercitivas, que es la destrucción de nuestra moneda. Eso sin duda, o sea, nosotros acá tenemos entonces la influencia, dos situaciones que nos llevan a a evidenciar lo que está ocurriendo en el país con respecto al sector salud, ¿no? Son entonces la imposición de estas medidas del neoliberalismo o el neocolonialismo, como bien lo llama Pedro, del consenso, que es la receta del consenso de Washington, y además en Venezuela profundizado por el tema particular, que son las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, ambos elementos confluyen en la situación que hoy en día. No sin olvidar los primeros tiempos del proceso bolivariano, hubo una enorme inversión en salud pública, evidenciada pues por el aumento de la infraestructura, el aumento de la formación de médicos y médicas, o algunas, y sobre todo cuando hablamos de salud, algunas misiones que tienen que ver con la salud y a completar lo que sería calidad de vida. Eso no lo olvidamos, no lo podemos olvidar, pero indudablemente en este momento, si analizamos situación, pues tenemos que evidentemente hay una crisis eh, en el sector que se evidencia la, mm, digamos, la profundización de la situación que los ciudadanos y los ciudadanos tienen cuando acuden al sector, sobre todo al sector público, bueno, al sector público y al privado, porque como dice Pedro, van de la mano, o sea, es un desastre ambos sectores, ¿no? Pero que evidencia pues la dificultad que tenemos hoy aquí en Venezuela para acceder de manera universal y con garantía de derecho a los servicios de salud. Entonces, bueno, yo quería hacer este comentario y luego le vamos a ir dando la palabra a Pedro a cada uno de los maestrantes que quieran tener su opinión o que quiera mostrarnos su opinión respecto a este tema. Creo que ahí tenemos la primera
levantada de mano, que con el maestrante José Luis González. Adelante, José Luis. Buenas tardes, profesor Pedro Piazana. Buenas tardes José a los... Luis, José Luis, perdóname, ojalá los que vayan a intervenir y el resto también, que prendan las cámaras para yo no sentirme tan solo aquí. Los que la puedan prender, por supuesto, que la conexión se los permita. Sí, Gracias. Pedro, a mí lamentablemente no, la computadora no sé qué es lo que tiene bloqueada la cámara. Yo en la misma situación, ¿no? Estoy conectado desde una laptop bastante vieja y tengo miedo que si conecto la cámara se cae todo. Me disculpa por eso. Bueno, yo quería hacer ciertas consideraciones, ¿no? Parto de la última lámina del profesor, cuando vemos a una reunión del Poder Popular. Yo puedo decir que soy parte institucional porque soy médico integral comunitario de profesión, soy parte de, no sé si se puede decir, de esa nueva camada de médicos integrales que supuestamente fuimos formados en revolución para hacer la diferencia. Pero también soy parte del Poder Popular porque soy parte de una estructura raza como tal. Y entonces uno ve siempre las cosas desde esas dos aristas para ver en qué uno puede aportar o qué uno puede criticar, porque a veces hay que criticar fuertemente lo que está pasando en materia del sector público nacional de salud. Cuando nosotros decimos que el poder puede hacer la diferencia, pero ese poder popular puede hacer la diferencia en la medida que ese poder popular tenga acceso a los medios de producción. Y no lo llamemos pueblo, llamémoslo proletariado. Ese proletariado que asuma conciencia de clase de quiénes son. Porque hay veces hay gente dentro del proletariado que se asume como pequeños burgueses. Y hay veces dentro del mismo estamento que tenemos actualmente, hay gente que se asume como proletariado, pero sus prácticas son de pequeños burgueses. Entonces, para mí, un poder popular que no tenga acceso a los medios de producción, que no tenga acceso a recursos, simplemente es un poder popular que se quede en la retórica. Hacemos discursos, hacemos declaraciones, reclamamos, pero no se lo toma en cuenta. Yo la semana pasada hablaba, profesor, de a que hay un poder constituido y un poder constituyente, pues. También poder constituido y nosotros somos el poder constituyente. Ese poder constituido es el que tiene acceso a recursos, es el que le resuelve, es el que a uno acude cuando tiene un familiar enfermo y vamos al hospital Ruy Páez de Ciudad Bolívar y nos trancan una tremenda lista y nos dicen que aquí no hay insumos, vaya a comprar eso, entonces uno tiene que ir a ese poder constituido, tocarle la puerta al alcalde, al gobernador, de manera lastimera, pidiendo dádivas a ver si nos dan recursos. Que vemos que hay un sistema público nacional de salud sumamente fragmentado, dividido, segmentado. Cuando uno se pone en el plano de un consultorio popular, no un consultorio médico popular como se ha dicho en algunas clases, son consultorios populares, y vemos que uno trata de hacer lo mejor posible, pero no hay recursos. No hay a dónde mandar un paciente, transferirlo, hacer una referencia, porque no sabemos a dónde podemos mandarlo, ni sabemos con qué recursos contamos, porque simplemente se nos dice que no hay. Entonces ahí uno asume que hay un problema grave derivado de todas esas situaciones que se han descrito, pero vemos que tampoco hay voluntad política a nivel del estamento legal, del poder constituido, de resolver eso, de hacer las inversiones necesarias, de hacer los cambios necesarios, de ceder el poder al pueblo, al proletariado, para que asuma verdaderamente cuáles son los derroteros. Es por eso que nosotros asumimos una postura política desde la salud colectiva. Y a eso viene mi pregunta y una reflexión, no sé si serían las dos cosas. ¿Será que desde la salud colectiva nosotros podemos hacer políticas de altura para cambiar lo que hay que cambiar, para lograr que la Asamblea Nacional discuta la situación del Sistema Público Nacional de Salud? ¿O simplemente nos quedaremos, bueno, como maestrantes que hacemos trabajos especiales de grado, nos graduamos y listo, se acabó? Porque si eso es así, ahí tenemos el caso de Ecuador, porque si se le hubiera parado a pelota a los trabajos de la Universidad Andina Simón Bolívar, a los trabajos, a las reflexiones del profesor Jaime Urey, yo no creo que Ecuador tuviera en esa situación que tuviera ahorita, pero parece que no lo toman en cuenta. No hay reflexión sobre esa producción desde el punto de vista académico de esos trabajos de investigación en salud colectiva. ¿Será que en Venezuela seguiremos en ese mismo
derrotemos Venezuela, tendremos que salir a la calle, los movimientos de salud colectiva, hacer política de altura y exigir lo que le corresponde al pueblo, porque un pueblo que no se asume con conciencia de clase es un pueblo que está condenado a ser defenestrado y nunca vamos a tener acceso al poder. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Adelante, Ernesto. Saludos a todas y todos. Bueno, de verdad me complace escuchar al profesor Villasana luego de leerlo, escucharlo de sus propias palabras, esa clase magistral y ese recorrido histórico sobre estos modelos de salud de tres países hermanos con una historia muy similar, muy ligada a la receta neoliberal que empezó de antes de los 80, pero que se acentuó, ¿no? En nuestros países latinoamericanos y en el mundo, tomando la salud como mercancía, pues, como haciendo el objeto de lucro u objeto de mercado. Una de las cosas que me llamó la atención de la presentación fue el hecho de que estamos en un limbo vamos a decirlo así, legal, en el sentido de que la Constitución nos da la orden muy clara de que la salud es un derecho, pero no tenemos todavía una ley que nos diga cómo ejecutamos ese derecho. Es decir, la Constitución da una serie de pautas con las que uno agarra y con la participación popular uno ejecuta, ¿ok? Que se han podido hacer en algunas otras leyes. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas extrae parte del capítulo 8 y lo desmenuza, vamos a decirlo así, o lo analiza según sus partes. Pero en el hecho de cómo materializar el derecho a la salud, todavía permitiendo que exista un sistema de salud fragmentado, segmentado, de verdad que cae uno en ese limbo, vamos a llamarlo así. Yo quería preguntarle explícitamente, bueno, primero también me llamó la atención que dijera que la palabra neoliberal es injustamente llamada neoliberal. Ese es el concepto que uno más ha leído y ha escuchado, ¿no? Supongo que usted lo conceptualiza como un proceso neocolonial, ¿no? Extractivista. Supongo que por el hecho de que la palabra liberal está atada a su antagonismo con lo que sería lo conservador, ¿no? Y porque lo liberal más uno lo reflexiona como lo contrario precisamente a lo conservador en el sentido del capitalismo y de algunas reglas de la política, vamos a llamarlo así. Esa sería mi pregunta, ¿por qué dice que el neoliberalismo está llamado injustificadamente neoliberalismo? La segunda pregunta sería, ¿cuál sería ahorita que está precisamente en Chile, viviendo ese momento histórico allá, cuál sería la reflexión? Porque vemos que en Chile están viviendo ahorita lo que ya nosotros vivimos con el tema de la constituyente, ¿no? Es decir, que constitucionalmente Chile todavía está en dictadura porque tiene una constitución eh, pinochetista. Pero entonces, ¿cuál sería la gran reflexión para nuestros pueblos de Latinoamérica? Gracias, profesor. Gracias, Ernesto. Y Como no hay voy a ahorita otra. responder Sí, adelante, Pedro. Adelante. rápidamente lo que Ernesto, la consulta de Ernesto. ¿Ok? Primero, ¿por qué yo digo que es injusto llamar neoliberalismo a este neocolonialismo que tenemos formalizado desde los años 80, pero que arrancó desde antes? ¿Ok? Porque neoliberal significaría una renovación o una recuperación del liberalismo. Y el liberalismo clásico se basaba en, y esto puedes buscar las fuentes originales, Adam Smith, etcétera, y otros de los creadores de la ideología liberal, y nos hablaba de un principio fundamental, que era la libertad de elegir, escucha bien, la libertad de elegir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida.
Y además, la igualdad de oportunidades para conseguir esos fines que que yo he decidido. Ese es el principio fundamental del liberalismo, la libertad de elegir y la igualdad de oportunidades. Cuando tú entonces examinas este mamarracho neocolonial que han impuesto, gobernado por corporaciones corruptas que a nivel internacional conforman ese gobierno corporativo que quita y pone presidentes, que quita y pone leyes, que tiene el monopolio del mercado. Eso no significa igualdad de oportunidades. Por eso es una farsa. Por eso es injusto llamarlo neoliberalismo. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y lo otro que tú comentabas, mira, yo soy de los que dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y desde hace mucho tiempo que los problemas que tenemos en Venezuela, el poder popular tiene que dar un paso adelante, porque si no, lo poco que conquistamos con toda seguridad nos los van a quitar. Gracias.